Oh, oh. Muy buenas noches, gente. Estamos en otro en vivo de Coco Gameplay. Estamos probando este juego nuevo, a ver qué onda. Lo jugamos media horita y después vemos si lo seguimos. Hasta ahora todos los Mafia me parecieron muy buenos juegos, ninguno me decepcionó, están todos buenísimos, recomendables. Ahora va a salir el Mafia 4, creo, otro Mafia nuevo. Bueno, este es el 3. Queremos crear una experiencia cultivadora y auténtica, capturar la esencia de esta época y lugar. Consideramos el componente lenguaje racista o algunos personajes que juegan. Tenemos que incluir esta parte. Ah, porque este coso de juego muchos racistas. New Bordeaux, una ciudad moderna de valores tradicionales sureños. Subestimé lo lejos que iba a llegar. Lo que iba a hacer. Visite el histórico French Guard y disfrute de la cocina local en un restaurante de 5 tenedores. No bastaba con matarlos. Lincoln Clay los utilizaba para enviar un mensaje. O pase la tarde en el Bayou y disfrute de su esplendor natural. Sam Arcano ni se imaginaba lo que iba a desencadenar. New Bordeaux, diversión segura para toda la familia. Su próximo destino vacacional. Esta ciudad sobrevivió a 1812. A la guerra de secesión y a Dios sabe cuántos huracanes. Pero cuando Lincoln Clay fue a por la mafia, provocó más daño que todas las guerras y los huracanes juntos. La madre de Lincoln lo abandonó en 1947, cuando tenía un par de años. Decían que la madre era dominicana. Supuse que su padre era blanco, quizá italiano, no importaba. Entonces, si parecías negro, eras negro. Igual que ahora, supongo. Estuvo en el orfanato hasta 1958. ¿Cuándo conoció a Lincoln Clay? En 1966. Yo dirigía operaciones secretas de la CIA en Laos. Me lo prestó un grupo operativo conjunto de la CIA y el Departamento de Defensa. Un chico tranquilo. Un buen chaval. 2 corazones púrpura, una estrella de bronce y la cruz por servicios distinguidos. Sirvió a su país con honor y distinción. Cuando el ayuntamiento cerró el orfanato, Haz lo que quiera. lo captó No. Sammy Robinson. Sammy dirigía la mafia negra en Delray Hollow. No me parecía bien. Pero los huérfanos no tenían muchas opciones entonces. Los chicos como Lincoln, los que han sido abandonados, Parece que puede hacer siempre rebote. buscan un hogar, Se escucha ahí acá y acá. un lugar al que pertenecer. Creyó encontrarlo en el ejército. Pero una vez que lo pierdes, nunca lo recuperas. Al volver de la guerra, acabó viviendo con Sammy. Sammy debía mucho dinero a la mafia italiana. Y Lincoln podía ayudarle. Es una lástima lo que pasó. Me parte el corazón. Sigo pensando que esto es lo más absurdo que he oído nunca. Usar dinero real para robar a los federales.
Joder, tío, ni que fuera nuestro dinero. Es de escaleta. Además, no es nada comparado con lo que vamos a sacar. ¿Es todo lo que hay que quemar? Sí, eso es. Coge las llaves del camión y vámonos cagando leches. Think of the time. Está todo en inglés, amigo. Todo en inglés, todo en inglés. Pero esos son, no sé qué. Tío, coge esas llaves. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se va así? A ver, che, recoge esa llave. Primero lo primero. Opciones de juego. Ajuste de juego. A ver, ¿por qué? Juego, pantalla, sonido. Modo de conducción, subtítulo. Ajuste de la cámara de dupla normal, restablece. No, yo quiero ver los FPS o juego, contenido adicional, cuenta de 2K, reiniciar, carga punto de control, mapa, lista negra, aliados, diario. No, me parece que se va a ver así nomás. Ahí lo veo lento cuando muevo la cámara. Déjate de tonterías, tenemos un horario que cumplir. Con este cosa. Estoy viendo cómo se juega todavía. Las llaves están en la otra sala. Cógelas y nos largamos de aquí. Pero no sé con cuál correr. Cuadrado. No sé si dejarlo así. Apareció con el camión, como le habíamos pedido. Incluso un tercer compañero para que quedara bien. Pero si tienes dudas, ¿por qué arriesgar? Bueno, se acabó. Joder. Sí, amigo, irnos. pobre, está Tú tienes sufriendo. las llaves, así que puedes conducir. Vamos, hay que largarse de aquí ya. Dejar ahí sufriendo, pobre. Me acaban de prender, che. En calma de camino a la ciudad. No necesitamos que la poli nos persiga. Ya, apaga la música porque si no de fondo silencio el juego. Mi padre quería que dejáramos vivo a uno de los guardias para despistar a la policía. Como has dicho, ¿por qué arriesgarse? Además, si algo aprendí en Vietnam, es que cuando uno está dispuesto a cambiar de bando, probablemente esté dispuesto una segunda vez. Y entre tanto, te joderá. Pues respóndeme a esto. ¿Qué es la cosa más bestia que viste allí? No quieras saberlo. Escucha, tío, yo pago mis impuestos. Tengo derecho a saber cómo se gasta mi dinero. ¿Georgie Marcano paga impuestos? Pues claro que sí, leches. Así trincaron a Al Capone. No pienso ir a la cárcel por no pagarlos. Ah, ¿piensas responder a la pregunta o no? Estábamos en la costa de Quang Mei, evacuando a los civiles antes de que Charlie se apoderara de todo. En fin, estábamos subiéndonos a un barco médico y aparece una mujer, con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa con el otro. Empieza a subir por la rampa y el PM la para y le dice que solo puede subir uno de los dos. Entonces tira al bebé al agua. No. El PM se cabrea, le dice a alguien que se tire a por el bebé y se pone a gritar a la mujer que en qué coño está pensando. ¿Sabes qué le contesta ella? Va y le dice, siempre puedo tener otro bebé. Por el amor de Dios. Eso te pasa por preguntar. Pensaba que me ibas a contar algo en plan que viste cómo le volaban la polla a alguien o algo así. Joder, joder. No era culpa suya. No es lo Qué que te loco crees. esa historia. Dios. En esas condiciones, mira, un día estás criando tu ganado o cultivando arroz y al día siguiente te lo han arrasado todo. Cuando está entre la espada y la pared, la gente hace lo que sea por sobrevivir. Pues ya podía estar bueno el cerdo.
Seguro que a los guardias de la reserva no les hace gracia que te pasees por ahí con esa pistola. La dejaré bajo el asiento. A ver si estos carnés falsificados dan el pego. Cómo me encanta este juego, hermano. Me terminaría el 1, el 2 y el 3 todos juntos. Llevadlo al muelle de carga. Puede que alguno de estos tipos sean un poco brutos con el lenguaje. Como si nunca me hubieran llamado negro. Lo sé, pero lo que digo es que si les sigo el juego, no es personal. Lo único que me importa es echarle el guante al dinero. Cuando diga que hace calor o algo así, es cuando actuamos. Vale. ¿Y con cuál Vamos pego? allá. Acercad los carnés al cristal. Somos del equipo de cremación. ¿Qué coño hacia aquí este cabrón? Discriminación positiva. Es lo que hay. Está todo el país pegado al puto retrete. Sígueme. En cuanto a ti, coge esas bolsas del camión. Vas a llevarlas al crematorio. ¿Cuánta pasta traéis aquí? 238.546 dólares. En billetes pequeños. Haré que la señora Gale te llame a la oficina cuando acabemos. Ella te confirmará la entrega. Se agradece. Tienes que dejar esa escopeta. ¿Llevas algún arma? Estoy aprendiendo. Bien, una maldita cosa menos de la que preocuparme. Puedes cogerla al salir. El crematorio está abajo, en el sótano. Por aquí. Creo que nunca os había visto por aquí antes. Estuve en Georgia un tiempo. Ahora está fuera de servicio. Mi primo lleva más de un año intentando ganarse la vida aquí. Sirvió en la Marina en 2 ocasiones. Tiene un montón de condecoraciones. Y el gobierno le dice, gracias, pero no, gracias. Eso es un montón de mierda de los gordos. Es triste que un blanco no pueda conseguir un trabajo, mientras que contratan a cualquier negro sin pestañear. Será mejor que no estéis jugando ahí atrás, hijos de puta. ¡Que te jodan! Dios, mira eso. No sabía que tuvierais tanto oro. Washington lo lleva arriba y abajo con motivo de la guerra. Está aquí. Luego lo envían a Dallas. Luego vuelve. Esto no tiene ningún puto sentido. Ya estamos aquí. Pon las bolsas en esa mesa. Nunca había hecho algo así. Imaginé que sería más grande. Cumple su función. Solo te da problemas cuando se atasca el tubo. Joder, menudo calor. Antes se usaba carbón, pero hace alrededor de un año cambiamos al petróleo. Mantiene una llama. Ese tío era un capullo. Tenemos que irnos. Dan y Ellis llegarán de un momento a otro. Un segundo. Tú ocúpate de los guardias. Tú estate quietecito. No quiero que nos cosan a balazos. Sé lo que me hago, joder.
¿Recuerdas esa casa que hemos estado alquilando? Les llamé anoche y les dije que quería venderla y que tenían que marcharse en 2 semanas. Y el llamado John me dice alterado que el contrato les da derecho a un preaviso de 30 días. Y... Vamos, tenemos que abrir la cama. Oh, espero que la combinación de escaleta sea buena. Joder. Vamos, Godzilla. No me jodas, tío. Es precioso. Yo me ocupo de esta sala. Tú haz lo que puedas desde fuera. Cuando los chicos terminen de taladrar, empezaremos a tirar esto. ¡Maldita sea! ¿Has activado la puta alarma? No sabía que esta jaula tenía otro sistema. Vale. Contendremos a los guardias hasta que Danny termine el agujero. Todavía podemos conseguirlo. ¡Dios santo! ¡Es un puto robo! ¡Seré un Esa arma. ¿Y dónde está el arma? ¿Qué se siente, cabrón? ¡Policía! ¡Sal de ahí! ¿Por qué no me ayuda nadie? ¡A cubierto! Estoy sin balas. Perdido a otro hombre. ¡Sacadme de aquí! Estoy acorralado por las balas. ¡Ah! ¡Echadme una mano, maldita sea! El guajiro es estúpido, hijo de puta. ¡Vamos a por esos cabrones! No me ayuda nadie. ¿Qué se siente? ¡Joder! Parece que esta vez hemos alborotado el avispero. La única forma de salir de esta es conseguir las armas de ese arsenal. Abre esa puerta. Yo vigilo nuestras espaldas. Mi padre se va a cagar vivo cuando se entere de esto. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ábrete! Dame ese maldito chisme. Bueno, supongo que me ha dado un montón... Hay muchos enemigos, ¿no? ¡Joder, tío! Estos tipos no están de broma. Me enfrenté a cosas peores en Vietnam. Un poco de humo no me importa una mierda. Quédate junto a la cámara y vigila la perforadora. Yo me ocupo de estos capullos. ¡Este cabrón viene por nosotros! ¡Ahí! ¡Vamos! Sammy tenía hombres en todas partes. Uno de ellos trabajaba en una tintorería y robó los uniformes que llevaban Georgie Marcano y Lincoln Clay el día del robo. Otro era un conserje de la Reserva Federal
que les proporcionó un mapa tosco. El robo de la Reserva Federal estuvo sincronizado a la perfección y no habría sido posible sin la participación de Sammy Robinson, Lincoln Clay y el resto de la mafia negra. ¿Acabas de volver de Vietnam? Eso es. Yo fui marín en el Pacífico. Créeme. Cuando te digo que estar en casa, no significa que hayas vuelto. ¿Me entiendes? Por aquí la gente no lo entiende. Nunca lo hará. No busques problemas. Siento llegar tarde. Pillé un atasco en el puente. No te preocupes. Disculpe, estoy buscando a mi hermanastro, Lincoln Clay. ¿Lo ha visto? Solía cabrearse a nada que llegaras un minuto tarde. Bésame el culo. ¡Ah, ahí está! ¿Qué tal el viaje? Teniendo en cuenta que ha sido la primera vez en 4 años que nadie me dice dónde ir, qué hacer ni cómo hacerlo, ha estado de puta madre. ¿Qué tal el viejo? Tío, no quiero hablar de papá. A ver si empieza a fijarse en las cosas de una puta vez. Pues como siempre. No tienes ni puta idea, hermano. Joder, Ellis. Está fantástico. Igual que cuando me fui. Hasta yo sé que no hay que hacer gilipolleces con tu coche. Venga, vamos. Estoy listo para ir a casa. Este es el mapa. ¿Te va bien eso a mí? Desde que recibimos el telegrama que enviaste diciendo que volvías a casa, está histérico. En plan, ¿y si se estrella el avión? ¿Y si se retrasa el tren? ¿Y si le piden que vuelva? Entonces va y se pone delante de la ventana de la cocina a beberse su whisky, como si esperara que apareciera dando un paseo por su acera. No le digas a nadie que yo te he dicho eso. No. Estará bien cuando te vea. Desde lo de mamá, ya sabes cómo se pone. Esto me hace acordar como a GTA un poquito. Atención a... ¿Te acuerdas de Marty y Ron Lanford? Claro. Se trasladaron a Empire Bay más o menos un año después de que te fueras y empezaron a vender hierba. Me llaman y me preguntan si quiero. Claro, es dinero gratis por lo que a mí respecta. En fin, que hace un mes Marty me escribe y dice que se pasan a la heroína y que están buscando un socio por estos lares. Imagino que a Sammy no le hizo ninguna gracia. Nunca le dije lo de la hierba, eso no le importaba a nadie. Pero esto tenía que hablarlo con él. No he dicho ni 3 palabras y se pone a gritar sobre los federales. Que no nos conviene tener a J. Edgar encima y que en qué coño estoy pensando al vender droga con los niños corriendo por el barrio. No les vendemos droga a los niños. Como si tuvieran dinero para empezar. Hostias aparte, lo de la heroína es una movida seria. Conocí a un par de tíos en Vietnam que hacían eso. Al final cabrearon a la persona equivocada y les cortaron la garganta. Mierda, tío, ya sé lo que hay. Por eso quiero hablar de ello con Georgie. Tal no va a querer meterse en una cosa así ni en broma. Georgie dice que puede evitar que su viejo se entere. No nos acercaremos al Hollow ni a Frisco. Venderemos solo en el distrito francés. El tío de Georgie, Lou, no dirá una mierda mientras le demos parte de la acción. No sé, tío. Georgie se enrolla y eso, pero la heroína no es un juego de niños. Entra con nosotros. Seguro que no le importa hacer 3 partes. No sé. Tengo que pasar desapercibido durante un tiempo. Pensar en algunas cosas. Está bien. Venga, entraremos por delante. Un héroe de guerra no va a entrar por la puerta de atrás.
Mirad quién estaba mendigando frente a la estación de trenes. Un placer, tío. Hola. Chaval, te mandé traer a casa a Lincoln Clay. No al negrazo que se lo comió. Bueno, viejo. Por fin un sitio donde saben cocinar. Bienvenido a casa, hijo. ¿Cómo estás? Estaré mejor en cuanto beba un poco de ese licor casero. Ah, siempre te gustó el whisky de maíz. Quiero hacer un brindis. Mi padre solía decir que la valía de un hombre dependía de la huella que dejara en el mundo. Cuando Lincoln me dijo que se iba al ejército, me opuse. Demasiado peligroso, dije. Deja que esa gente libre su propia guerra. Pero me di cuenta de que Lincoln necesitaba irse para dejar su huella. Y eso es lo que hizo. Estoy muy orgulloso. Por Lincoln, bienvenue a la maison. ¡Por Lincoln! ¡Bienvenido a la maison! ¡Oh! ¡Qué alegría verte! Ah, he rezado por ti. Se lo agradezco mucho, padre. ¿Quién quiere ponerse hasta el culo? Cuesta explicar lo que es volver tras la guerra. Euforia, miedo, culpa. Es como estar atrapado en una sala oscura y sin salir. Y todos los miedos y pesadillas que has tenido te acompañan ahí. Y no puedes huir de ninguna. Y así, un día, se abre una puerta y eres libre. Sin más. Es decir, has hecho las paces con tu terror y con tu miedo a la muerte. Y parte de ti teme dejar eso atrás. ¿Pero qué más se puede? Todo soldado sale por esa puerta, de una forma u otra. Verás que resaca por la mañana. Ah, tío, duérmela. Tu cuarto está como lo dejaste. Me quedo con el sótano. ¿El sótano? ¿Por qué cojones quieres quedarte ahí? Nos vemos por la mañana. Tío, esa mierda de la guerra te ha vuelto majara. Habla con Sammy y Elise. ¿Con qué botón corro, digo yo? ¿Apenas tenemos dinero y nos ponemos a pagar toda esa comida? ¡Dios santo! Mucho ojo con esa lengua. No estaríamos así si me hicieras caso. Estar como. No te preocupes por eso, Lincoln. Lo tengo controlado. ¿Controlado? Maldita sea. Chico, Tienes que no te abrir... lo volveré a decir. Como quieras, viejo.
Déjalo. Necesita despejarse. ¿Te importa decirme por qué está tan alterado? Tenemos algunos problemas con los haitianos. Pero como he dicho, lo tengo controlado. El coche está cargado. Supongo que tendremos bastante para... ¿Vuelvo más tarde? Para agradecer que has vuelto sano y salvo. He hecho una donación al padre James. Le he dado comida para repartir entre las familias más necesitadas. Échame una mano, Lincoln. Podrías echar un vistazo al barrio. Eso de los haitianos, ¿cómo de grave es? Es Ellis. Si alguien lo mira mal, se le echa encima como un perro a un hueso. Como decía, puedo volver. Bobadas. Lincoln tiene que salir. Disfrutar del día. Además, os vendría bien pasar un rato juntos. Vamos. Esperan la comida. Vi a Lincoln un par de veces cuando regresó. Me dijo que quería dejar la ciudad, marcharse a California. Tenía un amigo del ejército que podía conseguirle un trabajo en los astilleros de Mare Island. Y solo había vuelto para despedirse de Sammy y Ellis. Pero se enteró de los problemas que tenía Sammy con esos haitianos. Y quiso quedarse y ayudar. Aquellos haitianos eran muy peligrosos. No pude disuadir a Lincoln. Por mucho que hubiese cambiado, seguía siendo igual de leal. Pues que me voy a quebrar a los haitianos. Comedor social de Corazones Felices, 21 de febrero de 1900. De soldador. 3 meses de formación inicial y luego puedes entrar al sindicato. ¿Se lo has dicho a Sammy y Ellis? Todavía no. Pensaba esperar unos días. No quería decírselo aún porque acabo de volver. No les gustará oírlo, pero al final lo aceptarán. Tienes que hacer lo que es mejor para ti. Empieza a servir a esta gente. Ahora vuelvo. ¿Recuerdas a Sammy, Lincoln? Sí, señor. Comida caliente, corazón feliz. ¿O no? Gracias. ¿Cómo te ha ido el día? Es una bendición que estés aquí, Lincoln. Gracias. Lo mismo digo, señora. Montoya, ¿has vuelto hace nada y ya te han puesto a trabajar? Lo hago de buena gana. Significa muchísimo para todos nosotros. No envejezcas, hijo. Es una auténtica mierda. Veré qué puedo hacer al respecto. Hola, Lincoln. ¿Cómo estás, Regine? Estoy bien. Me alegro de volver a verte por el Hollow. Me alegro de volver a ver esos ojazos. Ya, pues estarán en casa de mi tía. Deberías pasarte. Quizá lo haga. Lincoln, tenemos problemas. ¡Corre, Regine! Cuando acabemos contigo, Lincoln, iremos a por Sammy. ¡El hijo de puta está aquí! ¡Avergonzaros, chicos! François Papadop Duvalier
fue elegido presidente de Haití en 1957. En el 59 creó una policía secreta, el Tontón Macut, y la gente empezó a huir. La mayoría se asentaron en el sur de Estados Unidos. Entre la gente honrada y trabajadora había delincuentes. Ellos fueron la base de lo que se convirtió en la banda haitiana. Lincoln averiguó que se asentaron en el pantano, liderados por un tal Vaca. Ah, ¿el padre y tú ya habéis terminado? Nos atacaron los haitianos. Ya puedes sincerarte y contarme qué está pasando. Sí. Supongo que sí. Hace 6 o 7 meses empezaron a robar a gente del Hollow. Dinero, joyas y cosas así. No tardamos en darnos cuenta de que eran los haitianos. Y luego esos Batacs Saint-Valère empezaron con la lotería. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente como para tener un marrón enorme con sal Marcano. Llevo 3 meses sin pagarle. Por Dios santo. Si me encargo de ellos, hay tiempo para arreglarlo con Marcano, ¿no? Lo de Sal es cosa mía. Nos conocemos desde hace mucho. Pero lo de los haitianos... hay que solucionarlo ya. Ellis y tú tenéis que ocuparos. ¿Cómo los encontramos? En los 20, la gente sacaba sal del bayou. Hasta construyeron unas chabolas. En la depresión las abandonaron. Es el único sitio en el que pueden estar. Necesitaremos armas y munición. Llama aquí. Pero hazlo en otro lado. No quiero que nadie les avise. O barremos el Hollow, buscamos a esos mierdas y los matamos, y así se acabarían nuestras preocupaciones. Lo último que hace falta en este barrio es ver a gente de color matándose. Lo haremos discretamente. Lejos de aquí. En cuanto eliminemos al que maneja el cotarro, los demás desaparecerán solos. Créeme. Muy bien, soldadito. Tú mandas. Ten cuidado. Esos haitianos son duros. No deberíamos subestimarlos. Celui qui se déverse seul suscite l'hostilité. No sé qué dijo. ¿Seguro que quieres hacer así las cosas? Lo último que se esperarán es un ataque por el agua. Vuelve a la carretera, quédate en el coche. Nos encontraremos allí cuando acabe. Espero que sepas lo que haces. Créeme, Ellis. Muy pronto todo esto se habrá acabado. ¿Cuántos hombres enviaremos? 2 equipos. Uno atacará el bar y el otro irá al Berry. El jefe dice que si hay que incendiar medio Hollow para atrapar... Apalegba, ábreme la puerta. Y el otro, Lincoln Clay. Ese. Esta vez no se nos escapará.
Debería haber matado a ese viejo hace tiempo. Creo que el jefe temía que Sammy implicara a Marcano. Que le pidiera que nos atacase. A ese gilipollas le importa una mierda ese negro. Mientras haya dinero de por medio, a Marcano no le... ¿De dónde provenga? ¿Ah? Voy a recargar. Morirme. Joder, hay que ponerse a cubierto. ¡Se ha cargado a otro! ¡Joder, hay que ponerse a cubierto! ¡No te lo pienses! ¡Dispárale! ¡Ya te tengo! Son los de sangre africana. La quitaré. Debiste matarme cuando tuviste la hora, gilipollas. Primero... ¡Que te jodan! ¡Hubo Anjembata! ¡Jódete! Ha sido un gran error atacar el Hollow. ¡El Hollow! ¡Manda un traidor, Jesse! ¡Un cobarde! ¡Un traidor! ¡Los negros no deben obedecer a los blancos! El hombre del que hablas me acogió cuando no tenía dónde ir. ¡Tú no eres mejor que él!
¡Surasquete cosón! ¡Puto cerdo de mierda! ¡Vete al infierno! ¡Tranquila! ¿Tranquila? ¿Que esté tranquila? Me metió ahí, me encerró día y noche, me pegó, me utilizó. ¡Ay, maldito seas, hija de puta! ¡Tú y toda tu puta familia! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ya no puede hacerte daño. Se acabó. ¿Acabado? ¿Acabado? Esto no se acabará nunca. ¡Pollam! Putos haitianos. Necesito más balas. Puta, mató a Vaca. ¡Quémalo! Cuando la cabeza, lo matas. ¡Que arda ese hijo de puta! ¡Vas a matar a uno de los tuyos! ¡No puedo salir de aquí! Voy a recargar. Se ha cargado a otro. Vamos a acabar con esto de una vez. ¡Ya te tengo! ¡No me da un respiro! Tiene de verdad hacia aquí. Al cubierto. Estás tocando el botón. No puedo moverme. ¡Está haciéndonos picadillo! ¿Lo ves? ¡Le lanzo! ¡Ah! Poneos detrás de algo. ¡Atrapadlo! ¡Lánzale un cóctel molotov a ese cabrón! ¡Vas a matar a uno de los tuyos! ¡Joder, hay que ponerse a cubierto! ¡Fuete! ¡Quítamelo de encima! ¡Un cóctel molotov! ¡Corred! ¡No puedo salir de aquí! ¡No tengo balas! ¡Voy a recargar! ¡No me da un respiro! ¡Ah! ¡Vas a matar a uno de los tuyos! ¡Lánzale un cóctel molotov! ¡Cuidado! ¡Dispárale desde un lateral! Voy a grabarte una bonita sonrisa en la cara. ¡De rodillas! ¡Atrapadlo! ¿Qué pasó? Y tenemos que ir afuera a ver qué onda. No, sí, con los auriculares no escucho nada yo. Capaz que chocaron. ¡Tengo algo! Los nuestros están cayendo. Poneos detrás de algo. ¡Lo tengo! ¡Nos está aniquilando!
Siempre tengo que sacarte de marrones, ¿no? ¿Estás entero? ¡Hey! ¿Cómo ha ido con Vaca? Hemos llegado a un acuerdo. Él sigue muerto y yo le dejo. Volvamos donde Sammy. No puedo decirte lo contento que se pondrá, papá. Esa mierda con los haitianos le ha pasado factura. Con ellos fuera de juego, las cosas se calmarán y volverán a la normalidad. Llevo meses diciéndole que teníamos que hacer algo así. Pero papá, él... no sé. A veces creo que ha perdido el interés por esta mierda. Que no use la violencia a las primeras de cambio no significa que haya perdido algo. Lo sé, pero me hace preguntarme qué pasa después, ¿sabes? No lo sé. Explícamelo. Da igual si es una bala o la voluntad de Dios. Todos tenemos que morir, ¿no? Supongo. Pero Elvis, nosotros no. Rezo para que papá viva más que nosotros dos. Pero si no lo hace, todos los hijoputas del Hollow se volverán a mirarnos o a dispararnos. Solo digo que debemos prepararnos para cuando llegue ese día. Ahora mismo no tenemos que preocuparnos por eso. Así que tranquilo con tus grandes planes, ¿vale? Está bien. Lo que Lincoln no entendió, o quizá no quiso entender, es que para un hombre como Sammy, siempre iba a haber más haitianos. Si no había alguien que fuera a por Sammy, siempre habría otro causándole problemas. Aquello nunca se iba a acabar. Así fue como Lincoln acabó trabajando para Sal Marcano. Tenías razón, los haitianos estaban en la vieja mina de sal. No volverán a molestarnos. Fue un error enviarte allí. Debería ocuparme de mis propios asuntos. Esto es lo mismo que hacía antes de irme. Seguramente no lo sepas. Pero todas las noches, en la tele, después de las noticias, ponían los nombres de todos los chicos que mataban en Vietnam. Me sentaba en la cocina para cenar y leer la lista preguntándome si algún día vería tu nombre. Pero no lo viste. No me ha pasado nada. La suerte no dura eternamente. Antes o después, llega un día en que te vuelve la espalda. Bien. ¿Qué vamos a hacer con Marcano? Dadle el puñetero dinero de una forma u otra. ¿La lotería bastará para cubrirlo? ¿La lotería? No. Pero Sal llamó hace un rato. Quiere que vayas al club de campo. Dice que tiene un plan para saldar las deudas. Los únicos negros allí son camareros. No les gustará. Pero no dirán que no a Sal Marcano. Si dice que puedes ir, es que puedes ir. Bien. Siempre he querido ver ese sitio por dentro. Haz lo que Sal te pida. ¿Oyes? Por el bien de todos. Sí, señor. ¿Quién será ese? Bienvenidos de nuevo. Bueno, esta ha sido una pausa más que necesaria. Viejo Remy, tenía que echar más leña al fuego. Afortunadamente mi productor Gilbert, gracias Gilbert, ha tenido la amabilidad de traer unos termos de café del centro, de la pastelería Tasty, nada menos. Muy acertado.
Y todos saben de lo que estoy hablando. Claro que sí. Ah, y Nancy me recuerda que la pastelería Tasty Mandá un mensajito a ver cómo se ve. reales para las festividades del Mardi Gras que ya se acercan. Si dicen que van de parte de Remy, se llevarán 2 por el precio de una. ¿Qué más se puede pedir? Así que vayan y díganle que les envío yo. Ya lo sé, se supone que no debo beber café mientras estoy en el aire. Gilbert se está poniendo rojo, amigos. Pero a nosotros también nos gusta divertirnos, queridos oyentes. Y de eso va el Mardi Gras. Diversión a raudales al viejo estilo de New Bordeaux. Y si les parezco demasiado entusiasmado, lo lamento, pero lo estoy. Ya les he contado que tengo el honor de ser parte de la comparsa de caballeros de séptimo año. Tenemos una magnífica carroza pensada para todos ustedes y no hemos reparado en gastos para engalanarla. Me gustaría... Esta va a ser mi primera comparsa desde que muriera mi padre el año pasado y, queridos oyentes, ya saben lo importante que era el Mardi Gras para él. Dios lo tenga en su seno. Fue uno de los miembros fundadores de la comparsa de caballeros. Fue capitán desde que recuerdo. Y fue Rex en 1932, para los que tengan recuerdos de esa época. Ah, ¿y saben? Se pasó semanas, meses preparándolo. Ah, qué hombre. Más que nada era la tradición, la sensación de ser parte de algo, de esta ciudad a la que tanto amaba. Mi padre creía que cada hombre tenía un papel y que con él contribuían a un todo más grande. En Rusia, los rojos, y hasta los que tenemos en casa, intentan vendernos esto como igualdad. Siempre va a haber un rey, y cada rey tiene su día. Este café está riquísimo. En el siguiente programa hablaremos de la historia esa de que el presidente Johnson está pensando en hacer un trato con los rusos para reducir nuestro programa nuclear. Hablaremos de eso y de mucho más aquí en Hijo ¿Qué coño haces viniendo aquí? Los empleados entran por la parte de atrás. He venido a ver al señor Marcano. Soy Lincoln Clay. ¿Estás de coña? ¿Cómo está el patio? Compórtate bien ahí dentro, chico, o lo pagarás muy caro. ¿Entendido? Gracias a Dios, conservo casi todos los dientes. Lincoln Clay, Dios, estás tremendo. Seguro que esos putos chinos se cagaban cuando te veían venir. Ha pasado mucho tiempo, George. ¡Buah! Y tanto. Creo que la última vez fue aquella noche en el French Guard, justo antes de que te fueras. Aquello sí que fue una pasada. Sí, recuerdo que Ellis y yo huimos de los polis y nadie acabó en una celda de borrachos. Tío, que lo saqué de allí. Además, valió la pena por dar una paliza a aquellos capullos. ¿Fumas? Claro. Ah, tío. Sammy me dijo que el señor Marcano quería verme. ¿El señor Marcano? Mierda. Lo dices como si fuera un puto abogado. Llámale Sal. Está detrás. Debería haberme puesto otra cosa. Si alguno de esos panolis tiene algún problema con tu ropa, que se lo digan a mi viejo. Les dirá que le chupen la polla. Es lo bueno de tener pasta. Olivia, odio tener que dejarlo, pero tengo una reunión. Remy, ha sido un placer. Traiga 2 vasos. Lincoln. ¡Qué alegría! Vito Escaleta. La persona de la que te hablé. Anda, siéntate. ¿Por qué me suena Vito Escaleta? Estuviste en Vietnam, ¿no? Sí, señor. Sal me ha dicho que te ganaste unas chapitas allí. Serví con buenos soldados. No habría conseguido nada sin ellos. ¿Ejército, marines? Al principio con el ejército, luego me metí en las fuerzas especiales. Fuerzas especiales. Te dije que era un tío duro. No es que vaya a salir mal, pero solo por si acaso. Maldita sea, no queremos a alguien como él.
Bueno, si tú lo avalas, Sal, a mí me vale. Oye, tengo que ocuparme de un par de cosas. Gracias por la copa. Dios, ese tío es un capullo. Puto listillo del norte. La comisión lo envió aquí desde Empire Bay hace 15 años. Lleva desde entonces dándome por saco. Bueno, te preguntarás de qué va esto. Sí, Sammy no me ha contado mucho. 2 veces al año los federales retiran dinero viejo y lo destruyen. En el transcurso de los próximos días traerán aquí ese dinero para tenerlo vigilado. ¿Y vas a atacar uno de esos envíos? No, señor. Aprovecharemos esa ocasión para entrar en su cámara. Y robaremos todo lo que no esté clavado a la pared. No creo que sean menos de 6 o 7 millones. Eso es tener muchos huevos. Es una oportunidad de las que se da una vez, nada más. Vito va a adelantar mucho dinero para este golpe y nos ha conseguido la combinación de la cámara. ¿Has podido ver a Danny? No, aún no. Bueno, ya lo harás. Lo hemos fichado para esto, a él y a su viejo. Y van a necesitar tu ayuda, así que vete a verlos, siguen en el mismo sitio. Tenemos que hablar de otra cosa. Supongo que sabrás los problemas que está teniendo Sammy. Me he ocupado de los haitianos. En cuanto se calme la cosa, el dinero volverá a fluir. ¿Ves? Así quiero las cosas. No te has quedado sentado tocándote la polla. Has visto un problema y te has ocupado de él. Joder, prefiero eso 1000 veces antes que el dinero. Pagaremos lo que nos toca. Todo, como siempre. Joder, hijo, lo sé. No esperaba otra cosa. Ya sabes, incluso estando en paz, seguirás dando tumbos en la peor parte de esta ciudad. Eso no tiene mucho futuro. Pero quizá haya una oportunidad mejor, ¿comprendes? Para todos. ¿Qué habías pensado? Quiero que sepas que no pretendo faltarle al respeto cuando digo esto. Sammy es un tipo duro, pero ya no es tan joven. Creo que va tocando un cambio. Bueno, no creo que Ellis esté listo para No esa... estoy hablando de Ellis. Estoy hablando de ti. Quiero que tú dirijas el Hollow. No puedo hacerlo. Bueno, si te preocupas por Sammy, tranquilo. Siempre ha sido honrado conmigo y con este trabajo del que estábamos hablando, tendrán más que de sobra para retirarse. Me acogió cuando no tenía a dónde ir. Me trató como a un hijo. Lo siento, señor Marcano, no puedo hacerle eso. Vaya mierda. Te mentiría si no te dijera que estoy un poco decepcionado. Pero lo entiendo. Eres leal. Algo que escasea últimamente. ¿Todavía quieres que te ayude con eso de lo que hemos hablado? ¡Claro que quiero! Cuando esto acabe, habréis hecho algo más que saldar la deuda, te lo prometo. ¿Qué es lo que quiere oír? ¿Que secuestramos y torturamos a todos los sospechosos de pertenecer al Vietcong? Intento determinar el nivel de entrenamiento que recibió Lincoln Clay durante su estancia en Vietnam. La gente como él no necesita entrenamiento. Les dices lo que tienen que hacer y sales cagando leches de allí. No veo una puta mierda. Ellos tampoco. Mantén la calma, saldremos de esta. Sospechoso está moviéndose. No sabía que podía hacer eso. ¡La perforadora ha atravesado! ¡Hostia, Ellis! ¿Por qué habéis tardado tanto? El puto taladro continúa calentándose. ¿Tú y Lincoln seguís enteros o qué? Estamos bien. ¿Dónde está Danny? Está empujando todo hacia un lado para que tengamos sitio para coger el dinero. Muy bien. Cuando lo tengamos listo aquí arriba, empezaremos a bajarlo. ¡Esos cerdos han apagado las luces! Preocúpate del dinero. Yo me encargo de esto.
Acá ayuda Tenemos esto. que acorralarlo. ¡Vamos, joder! Situado y listo para disparar. Creo que con 2 balas va. Me preocupa quedarme sin balas. Intentan hacernos salir. Concéntrate en lo que estás haciendo. Cambio de cobertura, sí. Se te ha terminado la suerte. Aquí está. ¡Vamos a por esos cabrones! Hay que protegerse detrás de algo. Hemos perdido a otro hombre. Hemos perdido a otro. ¡Maldita sea! Debes de ser sordo para... ¡Hijo de puta! ¡Lo he machacado! Gilipollas, Lincoln. ¡Cabrón, me tiene arrinconado! ¡De nuevo! ¡Estoy muerto! Tenemos un agente muerto. ¡Eso es... ¡Empiezo a creer! Vengo por acá porque no tengo balas. Mierda. Esos guardias nos cortarán el paso en cuanto intentemos huir. Dile a Dani que nos saque de aquí. ¡Estos cabrones nos han acorralado! ¡Buscad alguna solución! Yo tengo algo de TNT. Lo pondré a nuestro lado de la abertura y lo detonaré. ¿Para qué coño va a valer eso? Con suerte haré un agujero bastante grande para que todos podáis bajar. ¿Con suerte? No tienes ni puta idea de lo que haces, ¿no? Es dinamita, no puede ser muy complicado. ¡Encendida! ¡Hay que apartarse del agujero! No. ¡Joder! ¡Quítamelo de encima, Ellis! ¡Lo intento! ¡Dani tiene la pierna atrapada! ¡Ayuda! Nadie sabe por qué Salmarcano traicionó a Thomas Burke. Pero le consiguió quitar Poan Verdun y se lo entregó a un sicario llamado Román el Carnicero Barbieri, que no tardó en partirle una pierna a Burke. Danny Burke participó en ello. Era un apasionado de los coches que nunca había hecho nada igual. Pero Thomas Burke insistió. Supuso que si el robo salía bien, Sal lo perdonaría y le devolvería Poan Verdun. Sabía que la penetraría, sí. ¿Qué? Dicen que no hay nada mejor que tirarse a una vietnamita. Dime si es cierto. Casanova Clay, joder, tío, me alegro mucho de verte. Y yo, Dani, ¿qué tal, Nicky? Ya quería venir, pero bueno, ya sabes cómo es el ¡Puto montón de mierda! Sí, desgraciadamente. Vamos a tomar una cerveza. Esperaremos a que el viejo se tranquilice. Luego nos pondremos. ¿Qué pasa, tío? Sí, ya lo tengo todo preparado y organizado. Las chicas estarán allí y todo lo demás, pero vamos a ir en mi coche. No podemos aparecer allí montados en ese trasto de ahí fuera. Espero que no te refieras a mi vehículo americano. Solo digo que hay mejores formas de presentarse ahí. ¿Qué cojones va a haber? Su coche es una bestia. Le metí un 358 trucado antes de irse. No es lo único que metiste. Quizá deberías contarle cómo se lo pedías a Ellis para dar una vuelta con las chicas. Tío, no me metas en ¿Has esto. follado en mi coche? No pasa nada. Siempre usé protección. Y ya tengo un puto bastardo en mi vida. No necesito otro más. ¿Sabes qué? Lo vas a limpiar y no solo el asiento de atrás. Limpiarás hasta el último centímetro. No voy a sentarme encima de tu... ¡Mierda! Tú, graciosete, tú le ayudarás. Y una puta mierda, yo no hice nada. Ya empezamos. Dios, sois unos putos bufones. Tenéis tantas posibilidades de salir bien de esta como yo de ganar un puto maratón. Vale, papá, ya lo has dicho. Dani y Ellis, usaréis la perforadora para abrir el suelo de la cámara. Georgie y tú estaréis dentro. Tiráis el dinero abajo y salís pitando. Ese puto trasto no es fácil de mover.
Necesitamos un barco para llevarlo por los canales hasta su sitio. Ellis y yo nos vamos al barco. El viejo de Georgie pagó a un guardia en la reserva para que os dé su camión. Entre eso y los uniformes, nadie se fijará en nosotros. Vamos, andando. Todavía tengo que ir donde Escaleta y terminar unos preparativos. Y vosotros dos, capullos, no os vais a librar de lo de mi coche. Id pensando en limpiarlo. No pienso limpiar una mierda. Lo limpias tú. Mi padre era muchas cosas, pocas de ellas buenas. Empezó con el contrabando de alcohol y conocía los canales que hay bajo la ciudad, uno de los cuales pasaba bajo la Reserva Federal. Usar un barco para mover el martillo hidráulico fue idea suya. Mi padre era un auténtico hijo de puta. Le culpo a él de lo sucedido más que a cualquier otro. Si quieres arriesgar tu pellejo, vale, pero no metas a tu hijo en ello. Danny murió por su culpa. ¿Estamos todos? Tenemos que irnos. ¡Estamos todos! ¡Vamos, deprisa! ¡Los guardias están entrando por el agujero! ¡Joder, más guardias! ¡Tenemos que irnos pitando de aquí! ¡Ladrones! ¡Los polis están cortando nuestra vía de escape! ¿Cómo hago para cortar música? Este túnel tiene que llevar a algún sitio. ¡Los putos polis! ¡Están abriendo fuego! ¡La poli! ¡La poli! ¡Tomad esos putos maderos! ¡Georgie! ¿Puedes con ellos? ¡Que os jodan! ¡Sigue así! ¡Hijos ¡No de la gran frenes! puta! ¡Cabrón, mierda! ¡Te estoy viendo, gilipollas! ¿Qué haces? ¡Maldita sea! ¡Cálmate! ¿Estamos todos? Tenemos que irnos. ¡Estamos todos! ¡Vamos, deprisa! ¡Los guardias están entrando por el agujero! ¡Joder, ¿Cómo más hago para guardias! cambiar ¡Tenemos música? que irnos pitando de aquí! ¡Ladrones! ¡Los polis están cortando nuestra vía de escape! Encontraremos otra salida. Este túnel tiene que llevar a algún sitio. No, ya tengo que sacar el video porque si no me lo va a silenciar.